estaba terminando de leer, todo esto ha sido mucho a la carrera, terminando de leer el decreto de aprobación que ya tienen preacordado de estos $1.000 millones más, que va a significar para los salvadoreños, para el país entero, que de cada $100 que se produzcan, pues 90 se van a deber. Así nos van a dejar. Así quedó la alcaldía de Nuevo Cucatlán, ¿verdad? Así quedó la alcaldía de San Salvador, y así van a dejar El Salvador. Pero miren lo que dice el artículo 6. Dice así, empieza, considerando la impostergable urgencia que demanda la necesidad de disponer de los recursos. Urgen los recursos, dice el artículo 6. Y en el mismo decreto, en el artículo 12, dice así: de los ingresos que se obtengan como producto de la colocación de los títulos valores de crédito que se autorizan mediante el presente decreto, o los que se hayan generado como producto del o los créditos puentes, deberán incorporarse al presupuesto general del Estado en el ejercicio fiscal que corresponda. Puede ser este ejercicio, el siguiente, en fin, la autorización va a quedar abierta para que estos recursos se incorporen en cualquier presupuesto. Entonces realmente no es la urgencia supuesta que está enunciada en el artículo 6. Pero así venimos plagados de esta serie de contradicciones cuando al principio del mes de diciembre del año pasado aprobamos la brecha no financiada del presupuesto general de la Nación de $6.426 millones, nos terminamos dando cuenta una brecha no financiada de 645 millones que no se colocaron en forma oportuna a una tasa de interés que pudiese haber sido favorable porque los mercados estaban aceptando títulos de nuestro país. Nos hemos venido a encontrar, por confesión del ministro de Hacienda de este día, que de los 645 billones de dólares que autorizamos desde los primeros días de diciembre del año pasado, todavía ni siquiera se han colocado 162 millones de dólares. ¿Cuánto le va a costar a cada salvadoreño por el alza de las tasas de interés la diferencia entre haberse colocado en forma diligente, inmediatamente lo autorizó esta Asamblea Legislativa, a que se esté colocando ahorita a tasas muy por encima de lo que eran en diciembre del año anterior? Y ahora resulta que nos estamos claramente encontrando, también por confesión del señor ministro de Hacienda, con que se trata de cantidades repetidas. El señor ministro ahora, quedó grabado, no negó que tanto el pago de los proveedores como el pago del IVA de los exportadores ya estaba considerado desde el inicio en el presupuesto general de la Nación. No vamos a entrar en este momento en la discusión entre lo que es el presupuesto y lo que es la caja. El punto es que en cifras crudas y duras, esos montos fueron provisionados oportunamente en el presupuesto general, pero ahora aparecen como parte de los destinos de este nuevo crédito de $1.000 millones. Es que la explicación es la caja. Pero ¿cómo la explicación es la caja si ni siquiera se van a colocar ahorita, si ni siquiera se habían colocado completos los 645 millones de dólares de brecha no financiada del presupuesto 2020? Entonces, sí, tanto el pago de los proveedores como el pago del IVA de los exportadores estaba ya considerado en el presupuesto general. Y ahora es parte de los destinos, repito,
de este nuevo crédito de $1.000 millones. Y ojo, fueron reorientados de ese presupuesto general de la Nación de $6.426 millones, fueron reorientados para el combate a la pandemia 534 millones de dólares. Y la mengua en los ingresos, como producto de la pandemia, fueron o han sido al día 30 de abril recién pasado, hace un par de días, solo 261 millones de dólares. Esos son números. Una mengua de 261, pero una reorientación de 534. Entonces no se puede decir tampoco que la caja está siendo afectada. No sería sostenible viendo estas cifras. Pasamos entonces, antes de llegar al crédito de $1.000 millones, por el financiamiento de $2.000 millones autorizados. Si vemos los destinos que por constitución se tienen que indicar en el decreto respectivo, como se hizo en el decreto 608, que es el decreto de aprobación de los $2.000 millones, podemos apreciar con claridad que desde ahí, desde esa aprobación, se destinaron recursos tanto para el subsidio del pago de planillas como también para la apertura de créditos. Hoy resulta que subsidio de pago de planillas y apertura de créditos lo atan también con el crédito de $1.000 millones. Entonces, los 4 destinos del crédito de $1.000 millones, se los repito, 300 millones de proveedores, repetido, porque se pagan con los recursos del presupuesto ordinario. Segundo, 100 millones para el pago del IVA de los exportadores, repetido, porque está considerado y provisionado en el presupuesto general. Tercero, pago de subsidio de planillas, repetido, porque estén los destinos ahí colocados en el decreto 608 en cuanto a los $2.000 millones. Créditos, subsidio de planilla repetidos. En otras palabras, o estaremos pagando lo ya pagado, o estaremos endeudándonos de lo ya endeudado, empeñándonos 2 veces por la misma causa. No existe a esta fecha un plan de recuperación económica presentado por el gobierno, y no nos vamos a referir a Suecia, Alemania o cualquier país de otros continentes. Nos podemos válidamente comparar con lo que está ocurriendo en Costa Rica, con lo que está ocurriendo en nuestra hermana República de Guatemala. Y en estos sitios tan cercanos, los respectivos presidentes de la República sabían lo que estaban haciendo, saben lo que están haciendo, porque jugaron los equilibrios, las cuarentenas necesarias, por supuesto sanitarias, no policíacas ni militares, sanitarias, jóvenes, caballeros. Primera cosa. Y segundo, fundamental, guardando los equilibrios. La misma Organización Mundial de la Salud, lo vuelvo a enunciar, destacó este aspecto para países como el nuestro, en la América Latina. Hay medidas que no son enteramente aplicables por las condiciones de la gente. Si hubiésemos cumplido, si el gobierno del presidente Nayib Bukele hubiese cumplido con lo previsto tanto en el artículo 5 de la ley de emergencia como en el artículo 11 del decreto 608 relativo a la aprobación de los $2.000 millones, ya se habrían hecho transferencias también al sector formal de la economía a través del subsidio del pago de las planillas, y no solo las transferencias al sector informal. Las cuarentenas entonces habrían sido más administrables en términos económicos. ¿Qué hay detrás de todo esto? O perversidad
o ineptitud, perversidad o ineptitud. Quisiera asumir que es lo segundo. Quisiera asumir que es lo segundo en cuanto a no tener la capacidad de prever, de precaver el daño que se le va a hacer a la economía por no haber planeado una ruta, una luz al final del túnel, partiendo de la situación socioeconómica de la gran mayoría de salvadoreños y de las empresas, cientos de miles en su gran mayoría, micro, pequeñas y medianas empresas, que ya empezaron a quebrar. Y en esa, o perversidad, pero prefiero partir de que sea ineptitud, se esté visualizando como la posibilidad de reconstruir la economía, dotar de más y más recursos vía préstamos al Estado, como queriendo sustituir cuál es el verdadero motor de la economía, si es el empresariado o es el Estado. Eso ya es un problema también no solo de visión, sino que o de perversidad o de ineptitud. Quedémonos nuevamente con la ineptitud. Como Partido Demócrata Cristiano vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra de este sacrificio al que están sometiendo al pueblo salvadoreño. Un préstamo sin causa. Un préstamo sobre situaciones repetidas. Y no es un problema de liquidez. Es un problema de voracidad, aprovechando las circunstancias del virus, tal cual lo han podido registrar instancias terceras con una visión, un enfoque enteramente objetivos. Nos duele El Salvador. Muchas gracias, señor presidente.